Me pagan por limpiar los errores del gobierno. Hola a todos. Esta historia que voy a compartir no es una historia que quiera contar. Pero necesito hacerlo. Necesito que ustedes sepan la verdad. Si alguna vez han tenido la sensación de que el gobierno oculta secretos oscuros, de que hay cosas de las que no tenemos ni idea, créanme cuando les digo que no están equivocados. Y lo sé porque yo he sido parte de eso. Fui uno de los que cazaba esos errores, de los que tenía que recoger los desastres que se salían de control. Ahora, les voy a contar cómo llegué allí, y lo que vi. Pero les advierto, no es una historia agradable. Es la historia de mi vida, una vida llena de monstruos reales, de pesadillas de carne y hueso. Todo comenzó una noche cualquiera. En ese entonces yo no era más que un tipo cualquiera. Trabajaba en un restaurante de comida rápida, haciendo el mismo turno aburrido todos los días. Mi vida era monótona, sin emociones, sin propósito. Salí después de un turno nocturno, listo para irme a casa y enfrentar otro día más, igual de vacío. Pero esa noche fue diferente. Cuando salí del local, dos hombres me estaban esperando afuera. Trajes oscuros, miradas sin vida. No llevaban insignias, pero había algo en ellos, una frialdad, que dejaba claro que no eran cualquier tipo. Me ofrecieron una oportunidad. Un trabajo. Me dijeron que era para servir a mi país. No me dieron muchos detalles, pero lo que sí dejaron claro fue que no era una oferta que pudiera rechazar fácilmente. Y la verdad, mi vida era tan aburrida, tan sin sentido, que en ese momento cualquier cosa parecía mejor. No sé si fui valiente o estúpido, pero acepté. Me subí al auto con ellos sin hacer preguntas. Me llevaron a un lugar remoto. Un complejo grande, frío y estéril, que tenía todas las características de una instalación militar clandestina. Me metieron en una habitación sin ventanas y sin más explicación que espera. Así lo hice. Lo que siguió fue un entrenamiento extenuante, el tipo de entrenamiento que piensas que solo existe en las películas. Días enteros corriendo, peleando, sometido a torturas físicas y mentales que no parecían tener fin. No sabíamos para qué era todo eso, pero lo que sí sabíamos es que aquellos que no cumplían las expectativas desaparecían. Así que hice lo que me pidieron. Lo soporté, aunque en el proceso perdí algo de mí. Pasó un año entero antes de que nos dijeran cuál era nuestra misión. Y la realidad era más terrorífica de lo que podría haber imaginado. Nuestro trabajo era rastrear, capturar y, si era necesario, eliminar experimentos fallidos. Proyectos secretos del gobierno, cosas que habían salido mal. No eran solo errores, eran abominaciones. Cosas que no deberían existir. Monstruos que, una vez creados, habían roto sus cadenas y ahora vagaban por el mundo. Y nosotros éramos los responsables de mantenerlas ocultas. Mi primera misión fue rastrear algo que llamaban el hombre del helado. En ese momento, me pareció casi ridículo. Un nombre inofensivo, incluso infantil. Pero cuando leí el archivo, supe que no había nada de inocente en aquello. El hombre del helado había sido un hombre común, alguien que probablemente no sabía en qué se estaba metiendo cuando aceptó participar en los experimentos del gobierno. Pero se convirtió en algo más. Su propósito inicial era estudiar la hipnosis masiva a través de estímulos auditivos y químicos. Habían logrado manipularlo, transformar sus instintos y sus habilidades para convertirlo en una herramienta perfecta de control. Ahora, era un conductor de camión de helados con una melodía que no solo atraía a los niños, sino a cualquier persona que la escuchara. La música del camión del hombre del helado tenía algo hipnótico, algo que hacía que cualquiera en el área de audición dejara todo lo que estuviera haciendo y se acercara. La primera parte del experimento había funcionado. Lo que no habían anticipado era el efecto del helado. Al consumirlo, la gente caía en un estado de trance, continuaban con su vida como si nada, pero no recordaban absolutamente nada de lo que habían hecho durante las siguientes 12 horas. Era un sueño, una niebla total. Imaginen el valor de algo así para el gobierno. Y también imaginen lo peligroso que podía ser si se salía de control. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Mi misión era encontrarlo y detenerlo. Me dieron unos tapones para los oídos especiales, supuestamente lo suficientemente buenos para bloquear la melodía, y me enviaron a buscarlo. No fue difícil hallarlo, la fila de autos que seguían al camión lo delataba. Me acerqué con cautela, dejé que todos los demás recibieran su dosis de helado, observando cómo las personas se movían como autómatas, sin ningún brillo en sus ojos. Finalmente, me acerqué al camión. En lugar de extender la mano para aceptar el helado, lo que hice fue sacar una jeringa con un tranquilizante fuerte. Le inyecté el contenido mientras él intentaba resistirse, pero ya no era un ser completo, era una cáscara vacía, sin voluntad propia.
Lo até, enganché su camión a mi vehículo y lo llevé de vuelta. Ese fue mi primer encuentro con lo que llamaban errores. Y aún no sabía lo que realmente significaba ese término. Mi siguiente objetivo fue mucho más complejo y aterrador. Me enviaron tras algo llamado el ondeado. Este experimento no era un simple autómata. Aún era humano, aún podía pensar y sentir. Pero tenía algo más, podía manipular el suelo bajo sus pies, creando terremotos localizados, concentrando la energía en un solo punto. Esa habilidad había destruido la instalación donde lo tenían retenido y, ahora, estaba libre. Esta vez, no me dieron la opción de traerlo vivo. Debía eliminarlo. Lo encontré después de semanas de búsqueda. Se había escondido en un pequeño pueblo, cambiando su nombre y apariencia para intentar vivir una vida normal. Recuerdo el momento en que lo vi, estaba sentado en un pequeño banco, mirando al vacío, como si intentara encontrar algo de paz. Por un momento, dudé. Sabía que él no había elegido ser esto. Sabía que era una víctima, al igual que yo. Pero no podía fallar. Saqué mi arma y disparé. Fue rápido, indoloro, pero en el silencio de la noche, el eco del disparo resonó como una sentencia para ambos. Poco después, me asignaron a una criatura que solo podía describir como un verdadero monstruo, el Ghoul. No sé qué intentaba crear el gobierno con él. Era algo de fuerza y velocidad mejoradas, pero con un instinto oscuro y voraz, necesitaba carne humana para sobrevivir. Había escapado y se había refugiado en un bosque, un lugar popular para los excursionistas, donde la gente solía desaparecer. Al principio, la mayoría de las desapariciones se atribuían a suicidios, pero con la llegada del Ghoul, los números se dispararon. El gobierno cerró el sendero durante un fin de semana. Así, al menos, no tendría que preocuparme por civiles. Llegué al bosque con el equipo mínimo, sin armas letales, solo tranquilizantes. Caminé durante horas, siguiendo rastros de pisadas y marcas en los árboles. El sol comenzaba a caer cuando lo encontré, o más bien, cuando él me encontró. Estaba encima de un árbol, observándome. Sus ojos, vacíos y blancos, parecían penetrar mi alma. La piel amarillenta y la forma encorvada lo hacían ver como una criatura salida de una pesadilla. Saltó desde el árbol antes de que pudiera reaccionar. Sentí un dolor desgarrador cuando su boca se cerró sobre mi hombro, arrancando carne y tendones. Luché con todas mis fuerzas, y logré clavarle un tranquilizante en el cuello. El efecto no fue inmediato. Vi cómo intentaba resistirse, vi la rabia en su rostro antes de finalmente caer al suelo, inconsciente. Apenas podía respirar, pero tenía que terminar el trabajo. Lo até, lo llevé de vuelta, y me desmayé en cuanto llegamos a la instalación. Me dieron un descanso después de eso. Al menos, un descanso físico. Las pesadillas nunca cesaron. Sabía que tarde o temprano me asignarían a otro experimento, y no me equivocaba. Mi siguiente objetivo fue Romeo. A diferencia de los anteriores, Romeo no era una amenaza directa. No tenía una fuerza sobrehumana ni deseos caníbales. Pero su habilidad era diferente. Romeo estaba diseñado para ser encantador. No solo era guapo, sino perfecto. Un Adonis moderno, un ser diseñado para atraer, para encantar. Se suponía que debía ser utilizado para influir en políticos y figuras de poder. Pero, como todos los demás, algo salió mal, y escapó. Ahora se dedicaba a vivir entre la élite, rodeado de personas que no podían evitar adorarlo. Mi misión era traerlo de vuelta. Localizarlo fue fácil. Siempre estaba en fiestas de la alta sociedad, rodeado de admiradores. Asistí a una de sus fiestas, pretendiendo ser uno más entre la multitud. Lo observé durante horas, buscando una oportunidad para acercarme. Lo que no esperaba es que él se acercara primero. Su mirada era penetrante, su voz, suave y seductora. Me invitó a su casa, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me alejase, sabía que esa era mi oportunidad. Lo seguí, y cuando finalmente estuvimos solos, lo neutralicé. No había resistencia en sus ojos, solo una especie de resignación. Como si supiera que este era su destino. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Mi siguiente misión fue Dalia. Dalia no era humana. Era una muñeca. Una muñeca ventrílocua que, a simple vista, parecía un juguete inofensivo. Pero su poder era aterrador. Dalia podía controlar a cualquiera que la mirara a los ojos, obligándolos a hacer cosas inimaginables. Cuando leí el archivo sobre ella, pensé que sería fácil. Solo tenía que evitar mirarla directamente. Pero nada podría haberme preparado para lo que encontré en esa casa. Dalia había sido llevada a una casa por una científica que había caído bajo su control.
Cuando llegué, la puerta estaba abierta. El olor a muerte era abrumador. Caminé por la casa, y lo que vi allí no era algo que quisiera recordar. Los cuerpos de la familia estaban dispuestos en un macabro ritual, sus entrañas esparcidas, sus rostros congelados en expresiones de horror. Y en el centro de la sala, estaba Dalia, sentada, mirándome con una sonrisa torcida. Cerré los ojos de inmediato, sabiendo que un solo vistazo significaría el fin. Avancé con cautela, escuchando su voz susurrando, intentando entrar en mi mente. Logré levantarla y sacarla de la casa sin mirarla. Durante el trayecto de vuelta, no dejó de hablarme, de intentar quebrarme. Podríamos ser tan buenos juntos, decía, su voz era dulce y maligna al mismo tiempo. ¿Por qué no dejas que te muestre lo que realmente puede ser? Finalmente, llegamos a la instalación y la entregué. Sentí un peso enorme en el pecho, un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche, cuando intenté dormir, la voz de Dalia seguía resonando en mi mente. Me hizo darme cuenta de algo, todos estos experimentos eran errores, sí, pero también eran víctimas. Ellos no eligieron ser lo que eran. Fueron creados y manipulados por el mismo sistema para el que yo trabajaba. Pasaron algunas semanas antes de mi próxima misión, y durante ese tiempo pensé mucho sobre lo que estaba haciendo. Pero sabía que no había salida. Y entonces me asignaron a Jack. Jack no era un experimento. Jack era como yo. Un cazador. Había estado en el mismo lugar que yo, había hecho el mismo trabajo, pero había decidido huir. Cuando finalmente lo encontré, no parecía sorprendido. Me miró con cansancio y resignación. Nos dicen a quién matar, y lo hacemos, dijo, su voz era un susurro lleno de tristeza. No somos diferentes a esos monstruos. Somos como ellos. Por un momento, pensé en dejarlo ir. Pero no podía. Sabía lo que eso significaba. Así que hice lo que me pidieron. Le disparé. Terminé con su vida. Y fue en ese momento que algo dentro de mí murió también. No pasó mucho tiempo antes de que todo se desmoronara. Hubo un escape masivo en la instalación. Entre los experimentos que escaparon estaba Dalia. Sabía que vendría por mí. Y así fue. Me atraparon, me llevaron a un lugar oscuro, y allí estaba ella. Dalia, mirándome con esos ojos vacíos, sonriendo. El hombre que la llevaba, uno de los otros experimentos, me dijo que ella tenía planes para mí. Pero no iba a dejar que eso sucediera. No iba a ser una marioneta más. En el último momento, alcancé el encendedor que había escondido en mi bota, lo encendí y lo acerqué a la tela de la muñeca. Las llamas la envolvieron, y escuché sus gritos, no de dolor, sino de pura rabia. En el caos, logré escapar. Corrí sin mirar atrás, sabiendo que aunque hubiera sobrevivido a ese momento, nunca estaría realmente libre. Desde entonces, he estado escondido. Sé que el gobierno me busca, que probablemente ya saben que estoy compartiendo esto con ustedes. Pero ya no me importa. Prefiero morir con la verdad en mis labios que vivir siendo un peón más en su juego. Esta ha sido mi vida. Una vida llena de monstruos, de errores que intenté corregir, pero que al final terminaron destruyéndome. Espero que mi historia sirva como advertencia. Hay cosas ahí afuera, cosas que no deberían existir, pero que lo hacen. Y mientras sigan existiendo, siempre habrá alguien como yo, alguien que tenga que hacer el trabajo sucio, alguien que tenga que enfrentar la oscuridad sin esperanza de salir ileso. Si alguna vez ven algo extraño, si alguna vez sienten que algo no está bien, escúchenme, corran. Porque a veces, los monstruos son reales, y el verdadero terror no está en las historias de ficción, sino en lo que el gobierno oculta en las sombras.